Es un gusto saludarles, que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Les damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperamos una vez más bendecir sus vidas, poder compartir un trozo de la palabra de Dios que nos pueda hablar, bendecir, edificar, animar y motivar a seguir adelante, a amar al Señor. Así que vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Te invitamos y pedimos tu ayuda. Que cada uno pueda ser bendecido donde está y que tú nos hables, nos edifiques, nos exhortes, nos consueles con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera invitarles, o vamos a leer en Hechos capítulo 26 y versículo 17 al 18. Vamos a leer este pasaje. Dice, librándote de tu pueblo, dice, y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 17. Aquí el apóstol Pablo está relatando su conversión. Estaba él hablándole a los gobernadores, a las autoridades, ¿verdad? Estamos aquí ante el rey Agripa y el apóstol Pablo explica cómo fue su llamado, cómo Dios lo llamó, siendo un judío, a llevar el evangelio a los gentiles, o sea, al pueblo no judío. Entonces, él explicó que iba camino de Jerusalén a Damasco a perseguir cristianos y de repente una luz y una voz que le dijo, dura cosa te es dar goces contra el aguijón, y cayó ciego. ¿Quién eres tú? Le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Y levántate y vete a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y a ciego se fue. Y ahí estuvo el apóstol Pablo orando unos días hasta que llegó Ananías, ¿verdad? Un discípulo que Dios envió, oró por él, ¿verdad? Y él le cayeron las escamas, dejó de ser ciego y ya miraba. Creo que también oraron por él para que recibiera el Espíritu Santo, si no estoy mal. Creo que así le dijo Dios a Ananías. Entonces fue, oró por él, Dios lo bendijo, lo sanó, e inmediatamente empezó a predicar el evangelio, dice, ¿verdad? Entonces es algo bien interesante que él estuvo persiguiendo a los discípulos del Señor, y cuando el Señor se le aparece y lo llama, él inmediatamente empieza a predicar el evangelio del Señor Jesús y hacer lo que él estaba persiguiendo que no hicieran. Qué maravilloso, ¿verdad? Los planes de Dios son extraordinarios. Y entonces vemos este llamado, ¿verdad? Realmente creo yo que el apóstol, uno de los apóstoles, o si no el más grande apóstol para mí, ¿verdad?, que ha habido, es el apóstol Pablo. Por supuesto, cada quien en su lugar, cada quien en su llamado que Dios le da. Pero leímos este pasaje porque vemos cómo Dios lo envía a los gentiles, no lo envía a los judíos. Vemos nosotros que los 12 apóstoles del Señor, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, ellos estaban, especialmente Pedro, Jacobo, predicándole a los gentiles. Pero el Señor llama al apóstol Pablo, a los judíos, a los israelitas, Pedro, Juan y los otros. Pero el apóstol Pablo va a ir a predicarle a los gentiles. Y esto es algo que ni los profetas del Antiguo Testamento
e incluso los mismos 12 apóstoles del Señor sabían. Esto de llevar el mensaje a los gentiles estaba escondido, era un misterio. Y hoy quiero leer también aquí en Efesios capítulo 3, dice por ejemplo, capítulo 3, 1 en adelante: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, dice, Jesús, por vosotros los gentiles, por vosotros los gentiles. Quiere decir que el apóstol Pablo sabía que su llamado era a los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, hablándole a los gentiles, ¿verdad? Los no judíos, que por revelación me fue declarado el misterio, dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, dice verso 6, Efesios 3:6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí vemos cómo Dios, más adelante, es interesante, pero también es impresionante cómo Jesucristo mismo se encuentra con el apóstol Pablo, ¿verdad? Y lo llama. Él oyó la voz. No dice ahí si lo vio, pero oyó la voz. Pero era algo tan extraordinario. La presencia de Dios fue tan grande, ¿verdad?, que él al suelo. Y de una vez lo dejó ciego el Señor, porque un judío, ¿verdad?, tiene que tener una experiencia impactante, ¿verdad?, para poder, tiene que ser una visión, un sueño, un milagro, algo extraordinario, para que pueda él entender que es Dios y comprender que es Dios, obviamente, ¿verdad? Pero el judío busca los milagros, los griegos la sabiduría, dice el apóstol, ¿verdad?, Pablo. Pero eso fue lo que sucedió, ¿verdad? El mismo Cristo se le manifestó y se le iba a manifestar. De hecho, el mismo Cristo le estuvo dando a conocer muchas cosas. El tema del misterio, ¿verdad?, que estamos hablando acá, el misterio de Cristo, ¿verdad?, que es la predicación del Evangelio, hablando de este misterio de la predicación, porque también está el misterio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el misterio del Evangelio, a los gentiles Dios se lo muestra al apóstol Pablo. ¿Y cuál es ese misterio así rápidamente, verdad? Que no solo los judíos o los israelitas pueden ser hijos de Dios, sino todas aquellas personas que creen en el Evangelio de nuestro Señor. Quiere decir que tanto los judíos como los gentiles son herederos y coherederos, ¿verdad?, miembros del mismo cuerpo y partícipes de las promesas en Cristo a través del Evangelio. En resumen, judíos y gentiles pueden ser parte de la herencia que Dios tiene para su pueblo. Ya no hay barreras. El Señor rompió la barrera, ¿verdad? Porque los judíos tenían, o el israelita, pues Dios los escogió como el pueblo escogido, ¿verdad? Ellos tenían en su mente ciertos prejuicios, que solo ellos eran el pueblo, ¿verdad?, al que Dios iba a salvar, y solo a través de ellos. Viene Dios, y eso lo tenía escondido, ¿verdad?, porque no se los mostró ni a los profetas del Antiguo Testamento, ni a Daniel, ni a Ezequiel, así claramente, ¿verdad?, ni a otros profetas, ni incluso a los 12, como les estaba mencionando. Fue al apóstol Pablo, el último de los apóstoles, dice él en 1 Corintios 15, se me apareció a mí, dice, el último de los apóstoles. Pero ese es el misterio,
que todos, judíos y gentiles, pueden ser coherederos y miembros del mismo cuerpo, o sea, de la iglesia. A través del evangelio, todos los que crean en ese evangelio en Cristo son herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham, que Dios hizo también en Cristo Jesús. Ese es el misterio maravilloso, ¿verdad? Entonces, por la predicación del evangelio, todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones pueden entrar a la herencia, pueden ser coherederos, miembros del cuerpo, ¿verdad? Si tú abres tu corazón y recibes el evangelio, ¿verdad? Entonces, el evangelio de Cristo, entonces entras a ser parte de ese pueblo, de esos herederos y miembros del cuerpo, partícipes de estas promesas maravillosas. Entonces, dice aquí pues que Él, el más pequeño de todos, a Él le fue dada esa gracia, porque acuérdate que el apóstol Pablo pues se le aparece el Señor, ¿verdad? Le da una experiencia bien impactante, oye a Jesús, queda ciego, y luego de ese encuentro, Él se pone a los pies del Señor para llevar el evangelio a todas las personas, a los judíos, pero también especialmente a los gentiles. De tal manera que Él tuvo 3 viajes misioneros bien definidos ahí en Hechos. No sabemos si hizo uno más por ahí, pero por lo menos 3 viajes misioneros llevando el mensaje a los países, al mundo conocido de la época, porque Él fue sensible al llamado de Dios. Ese es el misterio. Tú puedes ser parte de este pueblo, heredero también de las promesas, si tú tienes a Cristo como Señor y Salvador, si le has entregado tu vida a Jesús. Pero en aquella época, para los apóstoles no era tan fácil, ¿verdad?, entender esto. Aquí en Hechos capítulo 10, el Señor nos muestra un suceso bien, o una historia verídica, ¿verdad?, entre Pedro y Cornelio, capítulo 10 de los Hechos. Ustedes lo pueden leer ahí despacio, ¿verdad? Pero en 10:14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. El apóstol Pedro estaba orando en Jope, predicando, ¿verdad?, en Israel, en esa región de Israel, cuando el Señor, Él subió a orar y tuvo un éxtasis, tuvo una visión y vio un lienzo con cuadrúpedos, con reptiles terrestres, aves inmundas, ¿verdad? Y él se asustó, ¿qué es esto, Señor? Una voz que le dijo, mata y come. Y él, no, Señor, yo nunca he comido cosas sucias. 3 veces se le apareció y el Señor le dijo, mata y come. No, Señor. Y el Señor le dice, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Lo que le estaba diciendo el Señor, está preparando al apóstol Pedro para que lleve el mensaje a las personas que le iba a indicar. En este caso era Cornelio, que no era judío. Si Dios no se le aparece a Pedro, él no va, porque él, para un judío era muy difícil, muy complicado, no se juntaban con los judíos, porque eran paganos, porque eran pecadores, porque eran, personas que adoraban otros dioses, tenían otras costumbres, otra cultura, y no amaban a Dios. Entonces no se juntaban con gentiles. Hasta que Dios le dice, no llames inmundo lo que Dios limpió a través de la muerte y la sangre de Cristo en la cruz. Ahora, ¿qué pasó ahí? Algo maravilloso, ¿verdad? Cornelio dice que era un soldado que oraba, ayunaba y daba limosnas, ayudaba a la gente, al pueblo y también a la obra de Dios, porque ayudaba, ¿verdad?, generosamente. Y orando él, se le aparece un ángel en una visión y le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido al trono de Dios. Ve a llamar a uno que se llama Simón, está allá en Jope. Él te dirá el camino de vida. A mí me parece bien maravilloso todo esto, porque los ángeles no tienen permiso
para predicar el evangelio. Sí para traerte un mensaje, para bendecir tu vida, pero no para darte el mensaje de salvación. Los que Dios pone o los que Dios tiene, los que Dios espera que llevemos el mensaje, eres tú y soy yo, la iglesia, nosotros, los cristianos. Dios espera y confía en que nosotros compartamos el mensaje a las personas. Entonces Él manda a llamarlo, ¿verdad? Manda a llamar, para resumir, ¿verdad? Manda a llamar a Pedro con unos siervos, un soldado, y a Pedro Dios lo estaba preparando con esta visión. Y cuando Pedro termina de ver la visión, llegan y tocan y lo buscan, lo mandan a llamar y dice, yo soy. Y pues nos mandó a llamar mi amo, ¿verdad? Cornelio. Y él tuvo una visión y Dios le dijo que te viniéramos a llamar. Y entonces el Espíritu le dice a Pedro, ve con ellos. Miren los planes de Dios, hermanos. Cuando Dios ya tiene planificado lo que va a hacer, Él tiene sus formas de actuar. Él prepara el camino, prepara a las personas. Y se va Pedro, llega ya, interesante, maravilloso también. Cornelio ya tenía preparado ahí un lugar, estaban sus familiares y sus amigos cercanos. Para él era tan importante el mensaje que se iba a dar, que tenía ahí presente a toda su familia y a todos a sus amigos cercanos para que escucharan el mensaje de vida. Llega Pedro y les dice, mira esto y esto, me vinieron a traer tus mensajeros y cuál es el motivo. Entonces otra vez Cornelio dice, estaba yo orando, ¿verdad? Como a cierta hora del día y tuve una visión y un ángel me dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido al trono de Dios. Manda a llamar a Simón, él te dirá el camino de vida. Te mandé a llamar y aquí estamos delante del Señor para lo que Dios quiera. Entonces viene Pedro y entiende, ¿verdad? Comprende que ese era un plan precioso, cosas que Dios ya había hecho, ¿verdad? Detrás de la cortina, ¿verdad? O sin que nos demos cuenta, Dios moviendo, ¿verdad? Sus piezas, moviendo, ¿verdad? Las cosas para que Cornelio, un gentil, un pagano, recibiera el mensaje maravilloso. Y entonces empieza a predicarles, ¿verdad? Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, vino predicando el Evangelio, haciendo bienes a la gente, ungido por Dios, sanando, echando fuera demonios, predicando, ¿verdad? Pero fue muerto en la cruz, ¿verdad? Y resucitó al tercer día. Él estaba predicando cuando el Espíritu Santo cae en ese lugar y llenó a todos los que estaban ahí. La Biblia dice que, ahí más adelante dice que hablaron en lenguas. El Espíritu Santo cayó, hablaron en lenguas, magnificaban a Dios y los hermanos que acompañaron, ¿verdad?, a Pedro, se quedaron atónitos, asombrados de que Dios está derramando el Espíritu Santo también a los gentiles. Es lo que Dios le dijo a Pablo, te envío a los gentiles porque yo tengo mucho pueblo también allá afuera, no solo aquí en Israel. Pero Pedro no hubiera ido si Dios no lo convence primero. Ahora, después vino el bautismo en agua, ¿verdad? Porque miren qué curioso, cómo Dios actúa. Dios rompe moldes. Primero los llenó con el Espíritu Santo y después los bautizaron. Nosotros en las iglesias primero los bautizamos y después oramos por ellos para que reciban el Espíritu Santo, pero Dios hace como Él quiere. Como Él quiere, a la hora que quiera, ¿verdad? Entonces, Dios bendijo a estos gentiles, Cornelio, su familia, sus amigos. Les dio la salvación a través de la predicación de Pedro y también los llenó con el Espíritu Santo y de una vez los bautizaron ahí. Mira qué hermoso, qué maravilloso es el amor y la misericordia de Dios. Ahora bien, ¿qué quiero también compartirles? Pedro tenía algunos prejuicios. Tenía algunas ideas preconcebidas. Yo no me junto con gentiles, yo no me junto con paganos. A veces nosotros podemos pensar así. Yo no me junto con fulano, yo no me junto con mengano, apartémonos de este porque me va a contaminar, me puede influir y pues no digo que tengamos cuidado, pero tenemos que tener
cuidado con los prejuicios. Dios tuvo que quitar los prejuicios de Pedro y lo llevó a hablarle el mensaje a un gentil. Y vio cómo derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Porque la misericordia de Dios, la gracia de Dios es para todas las personas. Dios no tiene acepción de personas. Nosotros no podemos juzgar a la gente que porque está haciendo esto, que porque está haciendo lo otro, que porque hizo esto, que porque cayó en no sé qué pecados, y nosotros los vamos a juzgar y a criticar. Nosotros tenemos que amar a las personas, como hemos dicho, amarlos a pesar de sus errores y de sus fallas, amarlos como Dios los ama. Y eso es lo que el Señor le enseñó a Pedro. Yo amo a todos, no solo a los judíos, amo a los romanos, amo a los del Ponto, a los de Frigia, a los de Capadocia, a los de Asia, a los del norte de África, etc. Como decir hoy, a los italianos, alemanes, árabes, palestinos. Uy, está tremendo, ¿verdad? Musulmanes, chinitos, ¿verdad? Rusos, latinos, ¿verdad? Dios ama a todos. La gracia es para todos. Y eso fue lo que Dios le enseñó al apóstol Pablo y también a Pedro. Pero Dios tuvo que quitar prejuicios en Pedro. Quizá haya que quitar prejuicios en nuestras vidas, porque Dios ama a todos. Ama al mentiroso, ama al chismoso, ama al parricida, al matricida, al adúltero, al fornicario, al homosexual. Todos, al religioso, todos necesitamos al Salvador. Todos hemos pecado, pero tenemos que quitar los prejuicios, y los prejuicios religiosos, y los prejuicios que tenemos de etiquetar a la gente, y compartamos. Cuando somos sensibles, porque Pedro cuando fue sensible y obedeció, Dios le permitió ser testigo de esas bendiciones maravillosas. Dice que el Espíritu Santo cayó, ¿verdad? Ya aquí solo lo voy a mencionar rapidito. Dice que en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Maravillosa la gracia de Dios. Esa es la gracia. La gracia es que Dios te ama y quiere salvarte. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho. Hay gracia, hay favor de Dios para tu vida, para nuestra vida. Dios te ama, quiere salvarte, quiere restaurarte, quiere ayudarte, pero sí tienes que recibir esa gracia, y si ya la recibiste, tienes que ser sensible para compartir ese mensaje como el apóstol Pedro y Pablo lo hicieron, ¿verdad? Porque Dios tiene cosas maravillosas que mostrarte conforme obedezcas al Señor. Si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios tiene cosas maravillosas, extraordinarias, cosas lindas que te quieres dar. Porque esa es la gracia de Dios. Hay favor, hay misericordia, hay bendición espiritual y material para todo aquel. Hay una herencia. Dios quiere hacerte parte de la herencia con los santos. Pero eso es a través de recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que la gracia de Dios es para todos, no es solo para un grupito, es para toda aquella persona, para todo pueblo, tribu, lengua y nación, para todas las personas, grandes y pequeños, justos y no justos, pecadores y no pecadores, para todos, porque todos hemos pecado, dice la palabra. Señor, y ese misterio de Cristo revelado al apóstol Pablo y mandado a los gentiles, y también mostrado al apóstol Pedro cuando fue a predicar a un gentil, Señor, permítenos comprender, Señor, y ser sensibles al llamado, Señor. Te damos gracias, Señor, y que podamos, al obedecer tus indicaciones, lo que tú quieres que hagamos al predicar y llevar un mensaje de esperanza, sabemos que eso es un medio para bendecir personas, pero también es un medio para que nosotros podamos
recibir nuevas bendiciones que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, a obedecerte y ser testigos de las cosas maravillosas que tú quieres hacer a través de nosotros para bendecir personas y para ser testigos de tus maravillas. Dile, Señor, ayúdame, yo quiero ser parte, ayúdame, Señor, a ser obediente como Pedro. Ayúdame, Señor, a ser testigo de lo que tú quieres hacer a través de mi vida y bendecir personas y lo que quieras hacer y dar a mi vida, Señor. Ayúdame a ser sensible, déjate usar. Si han habido prejuicios, quítalos hoy. Si han habido estorbos, si hemos caído en un plan religioso, ¿verdad? Como decía alguien, nosotros los santos, nosotras las santas, como quien dice aquellos no. Dile al Señor hoy, ayúdame a ser una persona misericordiosa como tú, Señor, y amar a todos por igual, aunque no aprobamos el pecado. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. También quiero orar por las necesidades que tienes. En el nombre de Jesús pedimos que Dios provea para las necesidades una salida. Oramos por tu familia, oramos por los padres, oramos por los hijos, oramos por el esposo, por la esposa, oramos por los abuelos. Padre, pon tu mano, Señor, ahí donde hay necesidad en las casas, Señor. Provee, Señor, trae sanidad, trae libertad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Reprendemos todo ataque del enemigo, todo plan oscuro, tenebroso, artimaña, ¿verdad? Estratagema del enemigo, oculto para atacar tu vida, tu familia, nuestras vidas. Lo cancelamos en el nombre de Jesús y creemos libertad, paz, que el ángel de Dios acampe alrededor tuyo, te cuide y te defienda. Que las bendiciones que Dios prometió a Abraham, que en Cristo las podemos recibir, que esas bendiciones vengan porque tenemos a Cristo nuestro Señor. Padre, pedimos que esa herencia bendiga a tus hijos, la salvación, la paz, el gozo, el don del Espíritu, el fruto del Espíritu, el amor, el perdón llegue a nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Y que podamos ser testigos de esta gracia, de este misterio de Cristo que se revela a través del Evangelio. Gracias, Padre, que ahora ya lo hemos conocido, que todos podemos ser parte de la familia de Dios, herederos y coherederos en Cristo y miembros del cuerpo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero invitar a aquellas personas que necesitan recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Si tú quieres ser parte de la familia de Dios, si tú quieres ser parte de la herencia, heredero y miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, y que solo a través de Cristo podemos entrar, y a través de este evangelio que dice que el Hijo de Dios vino del cielo a morir en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú quieres recibir a Jesús y quieres ser parte de esta herencia, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, soy pecador, me arrepiento. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día según las Escrituras. Perdóname mis pecados. Creo que eres mi Señor y mi Salvador. Dame la vida eterna. Te lo pido de corazón. Inscríbeme en tu libro de vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido, Señor. Dame la vida nueva y gracias por el perdón de mis pecados. Ayúdame a amarte todos los días de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, si la hiciste de corazón, la salvación, el perdón llegó. Ama a Jesús, sírvele. Porque este es el evangelio, que Él vino a morir en la cruz por nosotros. Y si tú lo recibes, eres parte de esa familia. Gloria a Dios. Adelante, ama a Jesús, sírvele de todo corazón. Por lo demás, queremos invitar a todos a amar a Jesús, a servir a Jesús con todo nuestro corazón, esperar su venida, porque Él va a venir a traer a su iglesia en cualquier momento. Amémosle, esperémosle todos los días y sirvámosle sin desmayar. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta una próxima.